El aire. ¿Escucha bien su retorno? ¿Escucha bien su retorno? A ese nivel, ¿Escucha bien su retorno? no seas cojudo. El aire. A ese nivel. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Me va a pedir 20 segundos. Tres, dos, uno. Buenas noches, jueves 18 de mayo del año 2023. Tenemos harto para hablar con ustedes. Vamos a los 20 segundos y largamos. Uno lee los periódicos, lee los medios. Yacimientos garantiza el normal abastecimiento de carburantes a nivel nacional. Bla, 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 bla. La verdad es que es imposible que garanticen el abastecimiento porque lamentablemente para todos nosotros en este país no hay plata. Entra más plata que la, sale más plata de la que entra y un ratito. Tenemos encima el problema de que lo que entra es para subvencionar combustibles, etcétera, etcétera. O sea, no es un gran negocio lo que está haciendo el gobierno, entrampado en una estupidez. Y además, la realidad, la mostramos en el cuadro ayer, pero volverlo a poner. La realidad es que, si ustedes se fijan, comercio exterior de Bolivia expresado en millones de dólares, de 2022 a marzo del 2022 a marzo del 2023. Fíjense los números. Hemos caído de buena manera. Ojo, de 1.270 en el mes de diciembre, bajamos a 848 millones en el mes de enero. En febrero a 770 y ahora hemos subido un poquito a 941. Tenemos una caída grande en dólares y eso es un problema para un país pobre como el nuestro, que tiene muy poco de reservas internacionales netas, que debe mucho, que tiene que pagar deudas y que no tiene dólares y que es una mierda. Ponerlo a don Jorge Camine, que lo explica mejor que yo. Hay un cuadro que muestra el déficit comercial que se tiene y esta pérdida de ingresos que tiene el país. 214 millones de dólares de déficit. ¿Esto significa que no le está entrando plata al Estado? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, cuando hablamos de déficit comercial, estamos hablando de que en realidad nuestras importaciones son mayores que nuestras exportaciones. En este sentido, es mayor la salida de divisas que la entrada. Y esto obviamente que tiene una relación directa con nuestras reservas. Eso tenemos que, el primer punto, dejarlo claro, ¿no? El manejo de lo que es la balanza comercial está vinculado con con el ingreso y la salida de dólares del país. Entonces, obviamente que esto conlleva y todavía refuerza el supuesto de que no tenemos dólares y que estamos en una época deficitaria de dólares como nunca antes lo habíamos estado. Entonces,
Una época deficitaria, en una época deficitaria como nunca antes la habíamos estado. No es poco lo que dice. Sigamos. Entonces, en cierta forma, mostramos de que estamos debilitándonos, de acuerdo a la curva que también he observado en el comportamiento de las exportaciones, ¿no? En este sentido, en la que es la generación de divisas o el ingreso de divisas, ¿no? Y esto es un punto que de repente antes no habíamos conversado, o no lo había planteado yo dentro del actual problema que tenemos, fíjate, que justamente es la de potenciar, ¿no?, las exportaciones de nuestros productos, obviamente con valor agregado. Y qué mejor que el sector agropecuario para poder hacerlo en el corto plazo. Entonces, eso te refuerza todavía la propuesta que se hace de poder incrementar lo que es las exportaciones, y también el otro punto preocupante, que se han disparado las importaciones. Entonces, de repente habría que hacer un análisis sectorial, ver qué sectores más están importando, y en este caso sí yo creo que se debería tener un control o generar una política para poder, en cierta forma, regular lo que son las importaciones. Esto para poder volver a equilibrar nuestra balanza comercial, y obviamente que ayude en sí al respiro que necesita justamente el mercado de los dólares, ¿no? El tema de la restricción de exportación. Mira lo que está diciendo, que lleguemos al extremo de decir, señores, vamos a parar las importaciones superfluas, no necesarias, no imprescindibles, vamos a llegar a la imprevisibilidad. Solamente lo que es imprescindibilidad, que no podemos prescindir. Imprevisibilidad es lo que estamos haciendo, somos imprevisibles absolutamente. Vamos a llegar al tema de lo imprescindible se importa y lo otro no. Las palabras de Jorge Camines son muy preocupantes. Sigamos. El tema de la restricción de exportaciones tiene que analizarse urgente. La utilización también de lo que es la biotecnología también tiene que darse de una vez una respuesta sólida de lo que es el gobierno para que esto ayude de forma transversal, pues, ¿no? Cuando habla de los organismos genéticamente modificados, los transgénicos, alguien podrá decir, bueno, ¿y en qué me sirve a mí? En todo, porque puede entrar más plata, porque en la misma cantidad de tierra podés producir 3 veces más. Y entonces eso hace que se mueva mucho más la economía, que exportes más y que entre plata fresca. Nosotros necesitamos entrar a un círculo virtuoso de producción, generación y atracción de capitales. Si a eso le sumamos la necesidad de que el país se convierta en un país importante o atractivo para las inversiones, estuviéramos bien. El embajador de Alemania ayer decía, sin acuerdo a la protección de la inversión será difícil que las empresas retomen interés en Bolivia. El tema del litio con la empresa alemana seria que vino y no lo dejaron trabajar porque fue un contrato o una idea de contrato del tiempo de Yanine Áñez, eso lo tira para abajo el país. Lo que está diciendo Jorge Camines es terriblemente duro, pero hay que escucharlo. Dale. De forma transversal, pues, ¿no? Date cuenta de que incrementar lo que es la producción agropecuaria tiene un efecto multiplicador en la economía. No solamente genera ganancias a los empresarios, sino que también genera empleo y obviamente si es para la exportación genera divisas. ¿Qué incidencia tiene el gasto que realiza el Estado de manera interna con los funcionarios del tema de los denominados famosos supernumerarios que se tienen como empleados estatales? Lo que pasa es que el manejo del Estado, desde mi punto de vista, debería ser estudiado de forma dinámica.
al igual que las empresas, ¿no? Al igual que las familias, en lo que es justamente la utilización de bienes y servicios. Entonces, si los ingresos pues, del Estado disminuyen, el Estado lo que tiene que hacer de forma ágil, que es lo que cuesta un poco por el tamaño que tiene, es el de achicarse también. El de achicarse en el sentido de que inclusive ahorita seguramente hay muchas reparticiones en las diferentes instituciones estatales que no son necesarias, ¿no? Justamente, ¿por qué digo que tiene que ser dinámico? Porque los tiempos cambian, los tiempos varían, los tiempos no son los mismos. Entonces, esa actualización constante tiene que darse y eso creo que es urgente que en este caso el gobierno que administra el Estado sea capaz de generar estas instancias para poder ajustar lo que es su presupuesto, ajustar lo que es el gasto y básicamente ser más eficientes. Deberíamos tener reparticiones estatales, sí, de repente con una utilización eficiente de lo que es el uso de vehículos, por ejemplo, el uso de viáticos, de viajes, el uso de representantes que demandan pasajes, ¿no? El tema de seguridad privada o seguridad. Son muchos los gastos. Además, el uso de la publicidad gubernamental. Todos los días sale en televisión el hermano Lucho David mostrándonos unas maravillas de país que no existen. La única publicidad que pudiera ser información, si estuviera bien dirigida y no estuviera esa machacona forma de discurso, fuera esta ley que están buscando hacer de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad, que a mí me parece una maravilla sin haberla leído todavía. Pero ya la sola mención ya es una gran cosa. Esa es la única cosa que se justifica en el gobierno. ¿Sabe por qué? Porque no la han hecho todavía y no hemos visto cuáles son los resultados. Vamos, dale. Son muchos los gastos, desde mi punto de vista, innecesarios que tendría actualmente el sector público. Muchos beneficios, podemos decir. Aparte de los muy buenos sueldos que hoy actualmente se ostentan, ¿no? Entonces, es necesario hacer una ingeniería en todo el tema de lo que es la administración pública, justamente considerando de que los ingresos fiscales no son los mismos que el 2012, 2013, 2015 o 2016, no son los mismos. A pesar que han disminuido, no son los mismos. Lo que yo tengo entendido sí es que hay un gasto diario de entre 19 y 20 millones de dólares. Y esto obviamente que es Lo que él tiene entendido está bien. De 19 a 20 millones diarios de dólares en pagar supernumerarios o empleados del Estado. Lo digo en el segmento que viene adelante. Hey, ¿quieres seguir subvencionando? Vota gente y saca de ahí la subvención. Eso vas a ir 11 millones de bolivianos frente a 300.000 bolivianos. No estoy hablando de plata, estoy hablando de seres humanos. ¿Qué preferís? El gobierno tiene que decidir. Así que está muy bien lo dicho por don Jorge Camine. Dale. Lo que yo tengo entendido sí es que hay un gasto diario de entre 19 y 20 millones de dólares. Y esto obviamente que es un monto significativo para nuestra economía principalmente. Entonces, el tema de evaluar los supernumerarios yo creo que también se podría analizar con un poco más de calma, obviamente con un estudio, con una investigación. Algo que se tiene que hacer es disminuir el gasto corriente en la época obviamente de aceleración económica, ¿no? O de situaciones complejas que vive, como por ejemplo el tema de la salida del COVID, que continuamos nosotros en lo que es la reactivación. Entonces, en este proceso debería ser más consciente, yo creo, la parte política
En su momento, Yanine Áñez fusionó algunos ministerios, pero no era suficiente. Se hizo un descuento, me acuerdo que disminuyeron los salarios también, pero no era lo suficiente. Entonces, al parecer, el tema de poder hacer ajustes en el sector público puede tener costos políticos. Y de repente la mayor traba para poder hacer, como te digo, este análisis, esta investigación. Muy bien, lo aplaudo, porque es lo que corresponde, hacer un análisis. Yo no entiendo por qué seguimos mintiéndole al país de que vamos a trabajar el problema del daño causado por el COVID, cuando dicen ya lo hemos superado ampliamente, ya estamos bien, que no sé cuánto. Señores, van a seguir dando bonos, van a seguir regalando plata para mantener el caudal político, lo demás son huevadas. Vamos al corte y cuando volvamos entra a la parte del foro de la mañana, del programa de la mañana, dale. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.